Hola, bienvenidos una vez más a este canal. Me complace tenerlos por acá un día más. Y hoy en este espacio, claro que vamos a aprender una historia maravillosa y una palabra clave que creo que ya vieron en el título y en la imagen. Pero antes de comenzar, yo les quiero recordar, si ustedes no lo han hecho, por favor suscríbanse a este canal. No se trata de ser popular, se trata de compartir la palabra de Dios y que más personas puedan aprender lo que ustedes y yo estamos aprendiendo. Además del botón ese que dice suscribirse, hay una campanita a la que pueden activar para que cada vez que se suba contenido aquí, ustedes inmediatamente lo van a saber y puedan venir a verlo. Y también le pueden dar una manito de me gusta si les gustó, espero que les guste. Y poner en sus comentarios cualquier cosa que aprendieron, preguntas que tengan, lo que sea. Entonces, ahora sí, el día de hoy les traigo 3 preguntas. Y como les dije, una historia súper interesante. Y esto está inspirado en un día, en una celebración que en mi país, en Colombia, no tenemos, nadie lo celebra, pero que a mí me parece que vale la pena copiar, celebrar, destacar, recordar, y eso es el Día de Acción de Gracias. Entonces, esta primera pregunta para ustedes para el día de hoy es, ¿qué historia vamos a aprender? La historia que vamos a aprender hoy se encuentra en Lucas 17 del 11 al 19 y es una historia que en una de las versiones de la Biblia en español se llama 10 leprosos limpiados, ¿ok? Lucas 17 del 11 al 19. Y la historia dice así que Jesús iba caminando de un lugar para otro mientras pasaba por un pueblo. 10 hombres que tenían lepra vinieron a encontrarse con Jesús. Ya podemos entender que los hombres sabían quién era Jesús y venían con un propósito y era su sanidad, ¿cierto? Entonces estos hombres corrieron al encuentro a encontrarse con Jesús. Claro que no se le acercaron, se mantuvieron a una distancia y desde esa distancia comenzaron a gritar, Jesús, Jesús, Maestro, ayúdanos. En otras versiones dice, ten misericordia de nosotros. ¿Y a qué se referían? Pues a su enfermedad. Entonces eran 10 hombres con lepra. Ustedes pueden en este momento o ahora que terminen el video buscar en más información en internet sobre esa enfermedad, pero en su tiempo era bastante grave, no tenían la tecnología médica y además las personas eran rechazadas, aisladas de la sociedad, eran consideradas sucias. Entonces estas personas vinieron donde Jesús a pedir auxilio. Resulta que Jesús ahí a la distancia le dice, bueno, vayan y preséntense delante del sacerdote. Y eso parece loco porque como les acabo de decir, se consideraban sucias, lo cual significa que ellos no podían entrar al templo a ver el sacerdote. Jesús los manda y ellos obedecen, ellos van, bueno, vámonos al sacerdote. Yo no sé si en su cabeza pensaron, ¿será que el sacerdote es el que nos va a sanar o algo? Porque Jesús no dijo, sánense, tóquenlo, no hizo barro, no hizo nada, vayan y preséntense. Pero cuando iban caminando esos hombres, camino al templo, al sacerdote, se dieron cuenta que fueron sanados. O sea, el milagro ocurrió así como ellos iban caminando. Y de los 10, uno especialmente, cuando se vio sanado, adivinen qué hizo. Ese hombre comenzó a gritar, a saltar, a dar gloria a Dios. ¡Ay, sanado! Y dejó de caminar en esa dirección y se devolvió a donde Jesús. Cuando llegó donde Jesús, adivinen qué hizo. Ese hombre se tiró a los pies de Jesús. Yo pienso que si fuera yo, una reacción que yo veo muy común es abrazar los pies como gracias, 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 ¿cierto? Abrazar a los pies de Jesús, tirarse a los pies de Jesús, adorándole y dándole gracias. Y Jesús cuando ve a ese uno dice, bueno, pero yo no sané, fueron a 10 y solo uno vino a darme gracias. Pero miren lo interesante, ese uno que vino a dar gracias era el único que era extranjero, o sea, no era judío, no era de la misma nacionalidad de Jesús, y además era de un pueblo que técnicamente eran enemigos con Jesús, ¿cierto? Y además esas personas eran despreciadas por los judíos. Entonces fíjense, el despreciado, el extranjero, el enemigo de los 10, ese fue el que se devolvió y adoró, o sea, le dio gracias y se postró reconociendo la magnitud, la majestad de Jesús. Ahí Jesús le responde algo maravilloso, que es, bueno, vete, tu fe te ha salvado. Por lo que entendemos que además de la sanidad física que ya recibió sin adorar ni nada, Jesús la concedió así, el hombre recibió una bendición espiritual. ¿Okay? Entonces esa es nuestra historia que aprendemos el día de hoy. Ustedes pueden buscar en otra versión de la Biblia cómo se llama y de pronto con qué otras palabras se cuenta, pero ahí tenemos los 10 leprosos limpiados.
Ahora, nuestra segunda pregunta del día de hoy es, ¿qué destacamos de la historia? Entonces, vamos a destacar algunas cositas. Lo primero que destacamos es eso, que de los 10, increíblemente uno solo aceptó, reconoció y le dio importancia a darle gracias. Entonces solo uno resultó agradecido, es lo primero que vamos a destacar. Lo segundo que acabo de mencionar es que de los 10, 9 eran judíos y no se les ocurrió decir de este es de mi tierra, este es el que todo el mundo habla, bien hecho, verdad que todos dijeron que lo que tú haces es cierto, ¿no? Ignorado.com, y solo regresó uno que era el extranjero, el despreciado y el enemigo. Y lo otro que destacamos es eso, que además de la bendición física, este hombre al expresar su fe, su adoración, ha sido bendecido de manera espiritual porque Jesús le dijo, tu fe te ha salvado. Entonces, el milagro no solo ocurrió dentro de su cuerpo, sino también en su área espiritual. Y la tercera pregunta para el día de hoy entonces es, ¿qué enseña la Biblia entonces sobre el agradecimiento y cómo lo conectamos con esta historia? Entonces, lo que quiero destacar es que la Biblia nos enseña en Primera de Tesalonicenses 2, si no estoy mal, ahora se me fue. Primera de Tesalonicenses 5:18, la Biblia nos enseña que el agradecimiento es algo que Dios quiere que nosotros hagamos y que nuestro corazón sea agradecido. ¿Cómo sé yo? Es que lo dice clarito. Ahí dice, dad gracias a Dios en todo, porque esa es la voluntad de Dios para nosotros, los hombres. Entonces, más claro que el agua, imposible. Entonces, la Biblia enseña que el agradecimiento es lo que Dios quiere, es parte de su voluntad para nosotros. ¿Y cómo conectamos nosotros eso con esta historia? De hecho, también en otros pasajes, miren, la Biblia dice, si nosotros estamos estresados, angustiados, qué horror, no sé qué hacer, ¿qué dice la Biblia? No se me estresen, no se me angustien, tomen tiempo para orar, presenten todas sus preocupaciones con ¿qué? Con acción de gracias. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. ¿Y cómo conectamos? Miren, hay Mateo 7:21 dice el mismo Jesús, no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Entonces, ¿qué dice la Biblia sobre el agradecimiento? Dios quiere que lo hagamos y solamente haciendo la voluntad de Dios es que nosotros vamos a conseguir la salvación y llegar al cielo, estar con Jesús para siempre. Entonces, fíjense la trascendencia de esto. Todos fueron sanados, o sea que milagros va a haber. Y en ese mismo versículo de Mateo dice, Señor, Señor, en tu nombre sanamos, en tu nombre fuimos al templo, en tu nombre hicimos conciertos, dimos comida a los pobres durante el COVID. O sea, nosotros podemos hacer lo que querramos, pero lo que vale es hacer la voluntad de Dios, y eso es lo que le valió a ese hombre que regresó a dar gracias. Él hizo la voluntad de Dios, ¿sí? Entonces nosotros, para nosotros, rescatamos de la Biblia que agradecer no solo es lo lógico, o sea, de todas las bendiciones que tenemos, no solo es la voluntad de Dios, sino es lo que vale realmente, ¿sí? No vale orar, mandar tarjeticas, ir al templo, ayunar, todo lo que nosotros queramos hacer. Lo que vale es hacer la voluntad del Padre, y Jesús se lo reconoció al hombre. Aquí estaba involucrada su fe. Cuando nosotros damos gracias, nosotros ejercitamos la fe que decimos que tenemos en Dios o en Jesús. Y miren que la Biblia dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces no podemos ni entrar al cielo si no hacemos la voluntad, que en este caso es agradecer. Y nosotros no podemos ni siquiera agradar a Dios, ni que hagamos todo sin tener fe. Entonces aquí está nuestra enseñanza del día de hoy. Gracias por conectarse, compartan con cuantas personas ustedes crean que puedan beneficiarse, aprender, ser bendecidas con este contenido, y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao.